Bien, veamos el video y comentamos. Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivían 4 personajes, los cuales corrían a través de un laberinto buscando queso para nutrirse y ser felices. A pesar de ser tan diferentes, los ratones y las personitas compartían una cosa en común. Todas las mañanas salían de sus hogares y corrían al laberinto para encontrar su queso favorito. Finalmente, todos descubrieron su propio tipo de queso en la estación de queso C. Todas las mañanas después de eso, Sniff y Scary se levantaban muy temprano y recorrían la misma ruta a través del laberinto hasta la estación de queso C. Un día llegaron a la estación de queso C y descubrieron que no había queso. Ellos no se sorprendieron, porque habían notado que la cantidad de queso había estado disminuyendo. ¿Quién movió mi queso? ¡No! ¡No es justo! Gem, sé que somos más inteligentes que los ratones, pero no estamos haciendo lo que deberíamos en estos momentos. ¿Qué pasará si no hay queso aquí mañana? He hecho planes basándome en este queso. Después de muchas pruebas y errores, Sniff y Scary encontraron el almacén de queso más grande que jamás hubieran visto en la estación de queso N. Tú no entiendes. Ya no van a poner el queso viejo. Ese ya es queso de ayer. Es hora de buscar queso nuevo. Santo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? No pasó mucho tiempo antes de que Jo supiera qué hacer. No creo que me gustará el queso nuevo. Quiero mi queso viejo de vuelta. Estoy seguro que si espero aquí el tiempo suficiente, las cosas volverán a ser como antes. Y entonces sucedió. Por todos lados se encontraba la mayor cantidad de queso que hubiera visto en su vida. Un día, Jo oyó lo que creyó que era el sonido de movimiento en el laberinto. ¿Sería Gem? ¿Estaba Gem a punto de llegar? Jo tenía la esperanza de que por fin su amigo hubiera sido capaz de Llegar al queso nuevo y disfrutarlo. A ver, ¿qué mensaje podríamos obtener de este video? Ese libro creo que es el libro ¿Quién se ha llevado mi queso?, ¿no? Ajá. En realidad el mensaje que nos plantea el libro es que nos muestra cómo nosotros los seres humanos reaccionamos ante cualquier situación de cambio, ¿no? Podemos decidir quedarnos en el pasado, como veo a un ratón que quiso quedarse a esperar y no quiso aceptar el cambio. En cambio hubo otro que sí quiso, ¿no? Otros que quisieron buscar nuevo queso y lo encontraron en realidad, ¿no? Entonces cómo la gente acepta los cambios, ¿no? Positivamente o negativamente. Esa sería mi opinión. Perfecto, Jaime, gracias. Sí, Axel. Ajá, dime. Yo lo he entendido que el miedo hace que nos volvemos monótonos, ¿no? Entonces, el psicosocial más fuerte que puede haber en cualquier ser humano es el miedo, ¿no? Estar expuesto a cambios, ¿no? Eso. Algo pasó. Eve. ¿Sí me has escuchado, Axel? No, se cortó la comunicación, Eve. Nos quedamos con la parte que nos decías, uno de los peores psicosociales sería el miedo. Sí, hasta ahí. y no podemos, no somos capaces, ¿no? La gran mayoría de asumir nuevos retos y, y siempre nos queremos quedar en el lugar que nos es confortable, ¿no? O donde estamos bien y no hacemos nada por querer escalar. Yo he entendido algo así. Excelente. Wendy Martínez.
¿Está Wendy? Axel, si no sé si me escuchas. Se está Sí. peleando con sus micrófonos. A ver, Bruno, dime Bruno. Yo creo que hace un momento le ha tocado. Para esta pandemia, yo creo que nadie se ha estado preparado. Ningún ser humano en ninguna parte del mundo. Y ahorita que vemos el video, hace entender, hay mucha gente que se desespera, otros dan otra alternativa. Yo creo que muy poca gente hemos estado preparados para esto. Pero hay la mayor cantidad de personas que no sabíamos qué va a pasar, ¿no? Pero yo sé que en las empresas donde hemos trabajado siempre nos han preparado para un cambio. Y nos lo han mencionado, va a haber cambio, ¿no? Hay mucha gente que están trabajando en las empresas. Sí hemos hecho un cambio, pero no para esta magnitud no hemos estado preparados, Axel. Ese es mi punto de vista. Excelente, Bruno, ¿no? Excelente, ¿no? O sea, no, como decía, como decían ustedes, ¿no? Nos quedamos a veces en un punto, tanto Jaime como Eve, nos decía, llegamos al sitio del confort, ¿no? O sea, el lugar donde ya nos encontramos es el mejor lugar, las mejores condiciones, y tenemos miedo a dar un paso, ¿no? Tenemos miedo a decir qué va a pasar mañana, qué es lo que puedo hacer, a qué me voy a dedicar, ¿no? Decimos, ¿qué pasa si nuestra empresa cierra? ¿No? ¿Qué pasa si nuestra empresa colapsa? ¿Qué hacemos mañana? ¿A qué me voy a dedicar mañana? Entonces, ese temor hace que, obviamente, como veíamos en el video, ¿no? Ese, ¿quién se llevó mi queso? Obviamente, digamos, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿estamos preparados para el cambio? ¿No? No sé, o sea, ¿qué puedes opinar, Wendy? Wendy Martínez, te cortamos justo cuando teníamos la intervención de Bruno. Sí, hola, disculpa, justo me están pidiendo una información y estoy en 3 lugares al mismo tiempo. Wow. Lo que les quería decir, mejor dicho, es que tiene que ver mucho también con lo de la zona de confort, ¿no? Estamos acostumbrados y es eso de que los ratoncitos tenían una cierta cantidad y estaban acostumbrados y estaban contentos con eso. Y es más, cada uno llegó a elegir su favorito y cada uno era feliz con lo que tenía. Pero siempre ocurren situaciones en la vida que nos obligan a salir y a buscar cosas diferentes, que nos obligan a, valga la redundancia, salir de la zona de confort. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora para estar mejor? Porque con el tiempo vamos teniendo otras necesidades y las cosas no siempre van a ser tan buenas como las que tenemos el día de hoy. Entonces sí es importante que podamos ver más allá. Eso es. Perfecto, gracias, Wendy, ¿no? Bien, como todos coincidimos, creo, en lo mismo, ¿no? No es tan fácil tampoco decir, no, ya estamos todos listos y a seguir, a dar un paso, ¿no? Obviamente tenemos que, como dicen, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Hay una frase que a veces escuchamos bastante. El tema que es un tema es una frase que te dicen, ¿sabes qué? Cálmate y ya algo mejor vendrá. Pero el tema es que nosotros tengamos que involucrarnos, ¿no? O sea, demos ese paso, innovación, y este librito está sentado a eso, ¿no? El tema al cambio constante. Es como nuestra operación minera. Nuestra operación minera es dinámica, es constante, está en movimiento, ¿no? Te vas de vacaciones un mes y ya encontraste otra galería. O sea, eso es, o sea, el mundo es cambiante, debemos saber adaptarnos, ¿no? A los cambios, debemos saber innovar. Justo ayer estábamos viendo una exposición de Licen que nos hablaba justamente eso, el tema de la innovación. Debemos saber innovarnos, ¿no? Y esto se ha visto como consecuencia de esta enfermedad. ¿Se acuerdan que al principio todos estábamos ahí un poco complicados, estresados? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde compro? Tengo que ir hasta el mercado que está a muchos kilómetros de repente de mi casa para poder abastecerme. Y a los pocos días empezaron a aparecer esos camioncitos, estas carretillas o triciclos
que empiezan a vender unos fruta, otros verduras, carne de repente, pan, etc. ¿Te das cuenta? Esas personas se adaptaron mucho más rápido que otros, o que nosotros mismos de repente, ¿no? Ellos se adaptaron, vieron, obviamente no me voy a quedar sentado, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, tomaron la decisión, hicieron algo y empezaron a hacer negocio. Y nosotros obviamente también conseguimos algo, y ya llegamos a nuestra zona de confort, ¿no? Porque ya estamos esperando que ya pase el proveedor de carne, que pase el proveedor de verduras, que pase el proveedor, y como que ya estamos más tranquilos también, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo, o sea, todos no pensamos igual? Es muy parecido al videito que veíamos, ¿no? De las personitas y los ratoncitos. No todos pensamos igual y unos nos adaptamos más rápido que otros. Pero señores, yo me acuerdo de una frase que una vez me dijo mi padre: no te acostumbres a lo que no va a durar. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo dura toda la vida, ¿no? Como esa frase que hay, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, tenemos que saber adaptarnos y tenemos que estar preparados al cambio. Como les decía en la parte introductoria, no sabemos cómo esto se va a manejar más adelante. Tenemos serios problemas económicos, aparentemente, y ahora no sé si es que han visto las noticias del mediodía, ¿no? Tenemos una nueva crisis en el Estado por el tema no sé, de unos videos que han salido del presidente. Ahora, vean, todo esto va a influir negativamente, obviamente, a nuestra economía, ¿no? Va a influir negativamente a nuestra economía. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tenemos que pensar qué va a ser de nosotros más adelante. Ya deberíamos estar proyectándonos qué vamos a hacer más adelante, porque esto está complicado, ¿no? Normas legales, como le decíamos, todo está basado en normativa, ¿no? Sí, todo está basado en normativa. El artículo 115, ¿qué nos dice? Todos los titulares de actividad minera, ya sabemos quién es el titular de la actividad minera, deberán identificar los factores de riesgo psicosocial. Por eso es que deben contar con su plan de salud mental, ¿no? Los factores de riesgo psicosocial, y deben evaluar los riesgos asociados, utilizando las mejores metodologías que mejor se adapten a la realidad de cada titular de actividad minera, ¿no? Entonces, obviamente, no solo es identificar, es como nosotros cuando identificamos el peligro. Identifico el peligro, ya sus riesgos asociados, le pongo un valor, y ¿qué pasa con los controles? Entonces, tengo que implementar, ¿no?, esos controles. Tengo que ver si esos controles funcionan en campo. Entonces, es lo mismo, o sea, los factores de riesgo social es igual, o sea, se tienen que identificar, ¿no? Igualmente, cuáles son sus riesgos y cuáles son los controles. Entonces, los controles estarán centrados justamente en lo que diga el plan de salud mental. El artículo 116. Los titulares de la actividad minera deberán implementar actividades de control haciendo énfasis en la prevención y promoción de la salud mental. Ahí está lo que hablábamos del plan de salud mental, ¿no? Se identificará y priorizará los riesgos de mayor importancia sobre los que deben implementarse acciones concretas de control. Resultados, ¿no? Cuando decimos acciones concretas, debemos obtener resultados. Entonces, creo que si regresamos al primer video que nos hablaba del tema de comunicación, es importante por eso es que las empresas tienen, ¿no?, un área de comunicaciones internas, ¿no? Dicen, ¿por qué comunicaciones internas? Dice, si es suficiente con las externas que envíen. No, la interna es eso, el área de comunicaciones internas va a ayudar justamente en esta parte, ¿no? En mejorar la comunicación que deberíamos tener entre todos, no importan los niveles, pero la comunicación que deberíamos tener entre todos. Tengan en cuenta que es una empresa donde trabajamos todos, y por ende tenemos que sacar adelante esa empresa. La higiene ocupacional. Aquí vemos, digamos, esta especialidad, esta área, en este caso, está orientada ¿a qué? A identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales, ¿no? Entre físicos, químicos, biológicos, los psicosociales.
Por eso es que ahora cuando se hacen los monitoreos, ¿no? Hacemos los monitoreos, por lo menos una vez al año, nos dicen obligatoriamente, tenemos que realizar unos monitoreos. Dentro de eso están justamente estos riesgos psicosociales, ¿no? No pasamos una encuesta, una entrevista, ¿no? Entonces aquí ya los psicólogos laborales trabajan en esta parte, ¿no? Que puedan afectar la salud de los trabajadores con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales. Obviamente, esto puede afectar a la, tengan que la cabeza es parte de, digamos, es un órgano que pensante, pero se puede ver afectado, ¿no? Y eso puede afectar nuestra salud y puede afectar nuestra seguridad, puede afectar las operaciones, o sea, va un poquito más allá, ¿no? Entonces, este tema es monitoreado, ¿no? Por el área de higiene ocupacional, los exámenes ocupacionales, ¿no? En el artículo 33, ¿qué nos dice? Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783, indica la obligatoriedad de presentar los registros de evaluaciones de higiene ocupacional. Obligatoriedad de presentar los registros, ¿no? Nosotros hacemos el monitoreo y ese monitoreo tiene que ser presentado. ¿Okay? El artículo 57, ¿qué nos dice la 024? El programa anual de seguridad. ¿Qué debemos tener en cuenta dentro del programa? El número de monitoreos que se realizará según el análisis de riesgo en el ambiente de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de exposición similar, en este caso trabajadores, considerando los agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y otros a los que están expuestos. Debemos monitorear, o sea, debemos identificar y trabajar en estos, ¿no? Y tanto la ley, que es la 29783, como nuestro reglamento sectorial nos hablan de estos puntos. Las evaluaciones de higiene ocupacional son obligatorias para todos los sectores, ¿no? Y dentro de estas evaluaciones de higiene ocupacional tenemos esta última parte, que es la que estamos tocando ahora, la evaluación de riesgo psicosocial, ¿no? Para hacer estas evaluaciones de riesgo psicosocial usamos herramientas, ¿no? ¿Qué son los riesgos psicosociales? Aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido y la realización de la tarea, y que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador, ¿no? Como decía Stephanie, creo, ¿no? Decía, es la carga laboral, ¿no? La organización del trabajo. Pues básicamente ahí nos centramos en la parte de riesgos psicosociales, en la parte laboral. Pero todo influye, en realidad las mismas condiciones actuales, ¿no? Económicas, sociales, todo esto influye en lo que vienen a ser los riesgos psicosociales. Los factores de riesgos psicosociales se refieren a las interacciones entre el trabajo, el medio ambiente y condiciones de trabajo. Este es un concepto que se maneja de acuerdo a la OIT, ¿no? Por un lado y por otro lado, las capacidades del trabajador, sus necesidades, cultura, consideraciones personales que a través de percepciones y experiencias puedan influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción del trabajo. Pues es que les decía que este tema psicosocial comienza en casa, ¿no? ¿Qué tanto nos podemos adaptar nosotros? Veíamos el videíto de los ratoncitos y de las personitas. ¿Qué tan preparados se encuentran al cambio, ¿no? A salir de esa zona de confort, como nos decía Wendy. Obviamente no es nada sencillo, ¿no? Porque no es nada sencillo, si no, pues todos pasaríamos fácilmente estas etapas. No es nada sencillo, es complicado, pero es algo en el cual tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar, como comentábamos, pues ahora no solo es un tema laboral, está relacionada también no solo a las condiciones de trabajo, sino también a las capacidades de cada uno de los trabajadores, ¿no? Y estas están relacionadas ¿a qué? A sus necesidades, a nuestra cultura, ¿no? ¿Cómo hemos sido formados? Entonces, ahí también hablamos de la parte de estas capacidades del trabajador. Nuestras necesidades personales, consideraciones personales que a través de percepción y experiencia puedan influir en la salud. Como decía, esto afecta a la cabeza,
Esto afecta a la cabecita y también va a afectar a nuestro rendimiento y por ende a nuestro trabajo, ¿no? Por eso es que nos dice la 29783, la 024, que tenemos que trabajar justamente en esos riesgos psicosociales. Factores de riesgos psicosociales en el trabajo. En prevención de riesgos laborales denominados factores de riesgos psicosociales a aquellos factores de riesgo para la salud que se originan en la organización del trabajo y que generan respuestas de tipo fisiológico, reacciones emocionales, cognitivos, conductuales, ¿no? Sentimientos de ansiedad, depresión, apatía, lo más complicado cuando a veces somos reactivos, ¿no? Somos cognitivos, restricciones en la percepción, de la habilidad para la concentración, estamos pensando en otra cosa, ¿no? Aparte de la concentración, como decía, alguien dijo, no, estamos en otra y nos podemos accidentar porque estamos concentrados en otra cosa, ¿no? Entonces, la creatividad o la toma de decisiones, ahí viene la oportunidad de cambio, ¿no? La oportunidad de cambio, de mejora. Como veíamos en ese videito donde estaba la dueña y la trabajadora, pues ambos interactuaban y llegaban a un consenso, inclusive encontraban oportunidades de mejora, ¿no? en los problemas. Conductual, algunos casos que nos vamos a la parte extrema, ¿no? A veces podemos dedicarnos al consumo del alcohol, tabaco, drogas, la parte de agresivos, ¿no? Cuando hablamos de violencia nos volvemos agresivos, reactivos, ¿no? Asunción de riesgos innecesarios o asumimos riesgos innecesarios. Esto son conocidas comúnmente como el estrés, ¿no? Le decimos, ¿qué pasa? Estoy estresado, dice, ¿no? Estoy estresado. ¿Y por qué estás estresado? ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo, ¿no? ¿Por qué estás estresado? No, tengo problemas económicos. ¿Por qué estás estresado? No, me llevo con mi jefe, tengo problemas con mi jefe. ¿Por qué estamos estresados? Por X motivos. Entonces, debemos saber identificar cuál es el problema, ¿no? Como cuando hacemos la investigación de un evento no deseado, cuál es el origen, ¿no? ¿Cuál es el origen de ese problema? Una vez que nosotros podamos identificar cuál es el origen, la causa, la raíz, entonces recién podríamos trabajar y atacar esa causa, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos hacer algo. Evaluación objetiva, valoración de las condiciones del trabajo y la salud, ¿no? En este caso hablamos también de la subjetiva, que es percepción y vivencia del trabajador. Para hacer evaluaciones de riesgos psicosociales se usan algunas tablas, ¿no? Tipo encuestas, que vamos a ver también más adelante, que nos dan información, ¿no? Psicológicamente, cómo identificamos comportamientos. Y esto nos puede ayudar más Wendy Martínez, ¿no? Wendy, ¿tendrás un minuto? Oh, ya se desconectó. Wendy Martínez. Hola, Axelito, sí. Wendycita, consulta, ¿cómo nosotros podríamos identificar comportamientos o tipos de comportamientos con estas herramientas que ustedes tienen? ¿José, te llamo después? Ya, ok, hablamos, chao. Discúlpame, pero estaba al teléfono. Ah, ok, igual. Explícame un poquito antes de explayarme. Comportamientos, ¿no? Todos tenemos comportamientos diferentes, ¿no? Entonces, pero ¿cómo nosotros, ustedes los psicólogos, tienen unas herramientas, ¿no? Para poder identificar los diferentes tipos de comportamientos? ¿Cuáles son esas herramientas y cómo las aplicamos? Bueno, y una vez que hemos detectado un comportamiento X, ¿cómo lo mejoramos o lo moldeamos, digamos así? Cuando se trata de comportamientos o conductas, la primera herramienta, la más básica, es la que todos manejamos y la que todos conocemos, que es la observación, ¿verdad? Todos vemos, yo estoy segura que aquí, tanto nosotros como todos los presentes, hemos podido observar comportamientos que están fuera de las normas que nosotros como empresa planteamos,
o comportamientos que no son para nada seguros, que ponen en riesgo no solo la seguridad de la persona que realiza la conducta, sino también la de las personas que se encuentran alrededor, ¿verdad? Y los mejores métodos para cambiar una conducta que no debe realizarse, una conducta, un comportamiento, cualquiera de estas cosas, hay una herramienta en psicología una tendencia que se llama el conductismo, que es el refuerzo negativo, ¿no? Que sería una sanción ¿cómo podríamos sancionar nosotros en el trabajo? Podríamos poner una hoja de incidencia, un memo, una llamada de atención, puede ser verbal, el memo es por escrito. Se dice que son 2 llamadas de atención verbales y la siguiente ya es por escrito. Yo he trabajado en empresas donde a la tercera llamada de atención escrita ya era una desvinculación inmediata porque esa persona no sabe cumplir con las reglas, con las normas que pone la empresa, ¿no? Y en este caso, como decíamos, puede poner incluso en riesgo a muchos de los compañeros, de los trabajadores que están alrededor de esta persona. Entonces sí, tienen que haber sanciones. Tienen que haber sanciones que serían el refuerzo negativo para una conducta que no queremos que se repita. Y en el caso de una conducta que queremos que se repita, como por ejemplo el realizar una conducta segura, el corregir a un compañero, ¿qué es lo que podemos hacer? Un refuerzo positivo, que sería el felicitar en público, el agradecer, muchas gracias a tal persona. Cuando yo trabajaba en restaurantes, les cuento que teníamos una política muy, muy bonita. Yo trabajaba en el grupo de Losi, de Pizza Hut, de Kentucky, que era darle a nuestros compañeros un reconocimiento. Por ejemplo, ¿no? Yo veía que yo estaba allá en restaurantes, se usaba mucho la palabra podrida. Estaba podrida, por ejemplo, en lavado de platos o en la cocina. Entonces venía un compañero y me ayudaba, a pesar que ya había terminado su turno. La persona recibía un reconocimiento. ¿Cómo era? O sea, tengo un reconocimiento, y todo el equipo preguntaba, ¿para quién? Para fulanito de tal, porque cuando vio que yo estaba podrida de trabajo, me ayudó a sacar todos los pedidos que teníamos. Muchas gracias. Entonces la persona recibió una tarjeta escrita. Muchas gracias a fulanito de tal por haber realizado todo esto. Entonces eso de allí fomentaba a continuar con las buenas conductas, ¿no? Para mí ha sido una práctica muy buena que he tratado de repetir en otros lugares. Así es. Espero que por allí fuera la pregunta. Gracias. No, sí, gracias, Wendy, por la intervención. Obviamente, justo cuando comentabas esa parte, ¿no? Donde, digamos, si bien nosotros ya somos personas adultas, buscamos un trabajo porque tenemos necesidades y obviamente esas necesidades hacen que tengamos que trabajar para conseguir un sueldo. Bien, tenemos un vínculo con una organización, en este caso con una empresa, pero obviamente tenemos que manejarlo en base a respetos, ¿no? Y el respeto es de ambos lados, eso es básico. Y lo comentaba Wendy, es que a veces encontramos diferentes tipos de comportamientos o conductas. Yo una vez vi en una frase, en realidad estaba publicada en una carpintería, ¿no? Yo iba a una carpintería y tenía ahí en la entrada colocaba como un aviso o algo así, tenía colocado y decía, ¿no? Si no sabes, pregunta, decía. Si no puedes, pide ayuda. Y si no quieres, renuncia. Así decía. Y en realidad tiene lógica, ¿no? O sea, cuando uno analiza, ¿no? Analiza esas frases, pues tiene lógica, ¿no? Porque obviamente tenemos que saber comprometernos, ¿no? Saber comprometernos. Por eso yo siempre uso el tema de compromiso, de disciplina, que es muy, muy, muy importante para poder manejar nuestras operaciones o nuestra empresa o nuestra vida, inclusive, de la mejor manera, ¿no? El tema psicosocial es un tema más complicado, o sea, no es tan sencillo como por decirlo ya, corrijamos este procedimiento, modifiquemos este estándar
y con esto evitaremos que ocurran accidentes. O usaremos este equipo de protección personal, este tipo de arnés diferente, este tipo de anclaje diferente, y con eso evitaremos. No, es algo más tangible, ¿no? En cambio, el psicosocial es intangible. Por eso es mucho más complicado a veces tratar de manejarlo, y por eso le decía la pregunta a Wendy, ¿cómo lo podemos moldear, ¿no? ¿Cómo podríamos moldear un comportamiento que no está dentro del parámetro que quiere la organización, por decirlo así? Los factores de riesgo psicosociales resultan de la interacción de las condiciones individuales, intralaborales y extralaborales. Ajá. O sea, es un complemento, ¿no? O sea, no es que en el trabajo todo bien y todo tiene que estar en el trabajo, todo tiene que haber en el trabajo, ¿no? Y a veces nos acostumbramos, ¿no? Los que ya trabajamos años en mina nos acostumbramos a un sistema, ¿no? A veces 6 de la mañana ya estamos tomando desayuno, ¿no? O 12 en punto ya estamos almorzando. Igual, a las 6 ya estamos cenando. O sea, ya tenemos una rutina que nos hemos acostumbrado. Llegamos a casa, ¿no? Ahora que hemos pasado nuestra cuarentena, mucho tiempo en casa, ¿qué pasaba? Llegaba a las 6 de la mañana y no había nada. Llegaban las 7 y tenías que ir a comprar el pan si querías tomar desayuno. Llegaba a las 12 y no había el almuerzo, ¿no? De repente 12:30, de repente a la 1, o en algunos casos a las 12, no sé. Entonces, son diferentes escenarios y a veces nos acostumbramos a una forma de vida y debemos acostumbrarnos y ahí habrá el tema a veces de diferentes comportamientos e inclusive del género, ¿no? Y cuando hablamos de género, hablamos de nosotros que somos algo más, el hombre es machista a veces, ¿no? Entonces, él dice, ya, el almuerzo tiene que estar a tal hora, el desayuno a tal hora y la cena a tal hora. ¿Y qué pasó esta vez que no había opciones de que nos fuésemos a trabajar? Teníamos que aprender a poner el hombro en casa también, a involucrarnos en casa también. ¿Qué pasa? A veces decían, no, bueno, ¿no? Yo muchas cosas, no, pues, yo tengo que irme a trabajar, dice, ¿no? Yo soy el que trabajo, yo soy el que produzco. Dice. Sí, tú trabajas, tú produces. A ver, quédate en casa y encárgate de todas las funciones que realiza la señora. O viceversa. A ver, encárgate de temprano, levantarte, hacer el desayuno, tener que lavar todo lo que se usó, prepararte para hacer el almuerzo, de repente hacer las compras, ¿no? Limpiar la casa, ¿no? Después del almuerzo hay que lavar todos los enseres, ¿no? Y en la tarde hay que volver a limpiar la casa, ¿no? Y preparar la cena, ¿no? Y de repente ayudar en la tarea a los hijos, a la hija, etcétera, quien esté ahí, mamá, que la tarea, mamá, que no entiendo, mamá, ¿dónde está esto? Mamá, ¿dónde está lo otro? O sea, eso es estrés, ¿no? A veces cuando llegamos a ese escenario, vemos realmente qué es el estrés, ¿no? Porque decimos, pucha, prefiero estar en el trabajo, porque en el trabajo todo está esquematizado, ¿no? Te levantas temprano, tienes tu desayuno, no tienes que preparar, no tienes que hacer nada, y muchas veces ni siquiera tiendes tu cama, ¿no? Porque dejas la cama y viene una persona y te la atiende y limpia el cuarto y todo muy bonito, y regresas a mediodía, si es que regresas a mediodía o regresas ya en la cena. Entonces, uno se acostumbra a esas formas, ¿no? Entonces, no hay que acostumbrarnos a esas formas, sino hay que acostumbrarnos al cambio. Tenemos que estar preparándonos para el cambio. ¿Qué va a pasar si? O sea, háganse esa pregunta. ¿Qué va a pasar si a fin de año esto no se soluciona, se complica más? Nuestras operaciones, si bien se cuenta con lo que son los protocolos, tenemos pruebas rápidas, pruebas moleculares y todas las pruebas que existen. Pero si no todos somos disciplinados, ¿no? No todos somos ordenados, no todos somos responsables, y alguien se contagia, ese alguien va a llevar el virus a la mina. Y ese virus se va a transmitir a otras personas, a sus compañeros, y nuevamente podemos llegar a colapsar. Entonces, ¿qué va a pasar si llegamos a ese escenario?
Complicado, ¿no? O sea, por eso el psicosocial, como les digo, es un tema mucho más allá de una tabla de multiplicar o un procedimiento o un estándar. Factores de riesgo psicosociales individuales, ¿no? Ahí viene el tema individual. Extralaborales. Tema que está fuera de nuestro alcance o de nuestro entorno laboral. Vean, ¿eh? ¿Cuántos factores de riesgo hay? Y también tenemos lo que ya hablamos de factores de riesgo intralaborales, están dentro de nuestro trabajo. Bueno, hablamos, cuando decían, no, carga laboral, ya, pero eso es parte de, o sea, es un puntito. ¿Qué es lo que debemos hacer? Eliminar o atenuar los factores de riesgo psicosocial. Establecer medidas preventivas oportunas y efectivas. Mejorar la comunicación. Es muy, muy importante la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos en una organización. ¿Qué quiere decir? El supervisor tiene que ser amigo del trabajador o del colaborador, como se maneja ahora, ¿no? Pero tiene que haber un punto también en el que obviamente una buena comunicación, un tema de amistad no se traduzca en un tema de permisividad, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que seamos permisivos. Ahí se corrompe, ¿no? Lo que hablamos de cultura. Cuando nosotros hablamos de cultura de seguridad, hablamos de comportamientos. Comportamientos no permisivos y comportamientos permisivos. ¿Qué pasa con los comportamientos no permisivos? ¿No? Que pueden darse en todos los niveles, ¿no? Obviamente, ¿no? Puede ser en la parte de supervisión, supervisores, trabajadores, etc. Cuando tenemos comportamientos no permisivos, obviamente vamos a tener control sobre los accidentes, sobre las enfermedades, y básicamente sobre las pérdidas. Pero si tenemos comportamientos permisivos, vean, ninguno de los extremos es bueno por eso, ¿no? O sea, los comportamientos permisivos, que puede ser igual en cualquiera de los niveles, ¿qué va a ser? Ocurrencia de accidentes, enfermedades, pérdidas. Entonces, por eso es que a veces dicen, no, el área de seguridad, los de seguridad son malos, ¿no? Son los malos de la película. Y no necesariamente es así, sino que tienes un procedimiento, un estándar que se tiene que cumplir sí o sí. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de pensar, ¿no? Algunos somos más paternalistas, ¿no? Y pensamos más con el corazón. Entonces, cuando pensamos más con el corazón, a veces decimos, sí, no ha aprobado su examen, no ha pasado capacitación, ya no importa, dice, ¿no? Sí, pero no tiene autorización, ya no importa. Entonces, ¿qué pasa eso? Ese es un comportamiento permisivo. ¿Qué va a llegar a la larga o a la corta? A un evento no deseado. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Eliminar o atenuar esos factores de riesgo psicosocial. Tenemos que trabajar justamente en eso, ¿no? Establecer medidas preventivas, oportunas y efectivas, herramientas para la calificación del estrés laboral. Aquí, como decía Wendy, ellos tienen, los psicólogos tienen herramientas, ¿no? Herramientas para poder trabajar justamente en esto, en lo que hablamos de factores de riesgo psicosocial. Lo que veíamos en el anterior slide está en este cuadrito, ¿no? Factores extralaborales, intralaborales, individuales, percepción y experiencias del trabajador, ¿no? Pues algunos trabajadores dicen, no, pucha, no hay como mi jefe X que tenía en tal unidades. No, ese jefe sí, dice, ese jefe sí vale la pena. Ya. Pero ¿cómo sabemos cómo era ese jefe o ese supervisor? De repente era permisivo, ¿no? Y por eso es que nos gusta, ¿no? Porque como era permisivo, era buena gente, bonachón, excelente. Pero encuentras a un supervisor disciplinado, como que nos choca, ¿no? Como que nos choca, ¿no? Entonces, ¿a quién no le incomoda que alguien venga y te llame la atención, ¿no? Y te diga, Axel, esto no está bien, nuevamente te has equivocado, otra vez la acabas de regar.
Mira, pese que uno tenga la responsabilidad, igual se siente incómodo, ¿no? Y de repente hasta molesto, ¿no? En vez de molestarme conmigo mismo, ¿no? Que la paro regando, como quien dice, debería molestarme, me molesto con el supervisor, ¿no? Entonces, el tema psicosocial, señores, es mucho más complejo que tiene que ser manejado por eso por especialistas, ¿no? Los psicólogos laborales, ellos que conocen más allá estas herramientas, ¿no? Como el ITSA 21, ahí vamos a ver más adelante qué es, que ayuda, ¿no? Para poder detectar este tipo de comportamientos y cómo mejorar o adaptar, cómo moldear comportamientos, ¿no? Cómo moldear comportamientos, de acuerdo obviamente a la necesidad de la operación. Bien, tengo las 4:10, las 16:10. Vamos a tomarnos nuestros 10 minutos de pausas activas y retornamos y ya nos vamos de largo. Ahí sí ya no vamos a tener parada. ¿Ok? 10 minutos y lo que sí necesito es que